Hablaremos respecto de la integración. Hablaremos respecto de la integración de las ESG y competencias estratégicas en inteligencia y análisis de negocios en el ámbito empresarial y académico. A continuación voy a dejar al director de la Escuela de Auditoría, Ingeniería y Control de Gestión de la Universidad Finisterra, Harald Chimonik, para que nos dé unas palabras. Gracias, Francisca. Muy buenos días, estimados colegas, alumnos de la universidad que nos acompañan. Reciban un cordial saludo de parte de la Universidad Finisterre, que hace anfitriona en esta oportunidad por el seminario de difusión de nuestra investigación contable. Agradecemos la confianza depositada en nuestra Escuela de Auditoría y Control de Gestión, a la directiva de CAPIC y en particular a Berta, su presidenta. Déjenme brevemente decirle que nosotros hemos innovado en nuestro quehacer académico y investigación en dos grandes temas, la sostenibilidad y la inteligencia de negocio. Y por cierto, las dos presentaciones de nuestros profesores, de distinguidos profesores de la escuela, creo que será un aporte para la investigación en este tema que viene a desarrollarse de aquí hacia adelante. Así que espero que sea provechoso la presentación de nuestros profesores. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Disfrutemos de esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Harald. Queremos darle la bienvenida a Paz Arias, que es vicepresidente de la CAPIC, y que nos pueda decir unas palabras. Muchas gracias, Francisca. Bien, a nombre del directorio de CAPIC, la Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable, y de su presidente, don Luis Jara, ¿cierto?, quien se excusa por no poder estar presente el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida a todos nuestros colegas y estudiantes a este seminario de discusión de investigación contable. Agradecer por la disposición, ¿verdad?, y la organización a la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad Finisterre, a la Escuela de Auditoría y particularmente, ¿verdad?, a su director de escuela, Harold, y también, por supuesto, su secretario académico, Sergio Álvarez. Queremos también que hagan extensivo el saludo a su decana, y agradecer por esta instancia que es enriquecedora para todos, que nos permite cumplir con nuestra misión de conferencia académica y particularmente digamos, el desarrollo exitoso de esta serie de seminarios que ha venido organizando CAPIC a través de su comité científico, y particularmente también aprovecho la instancia de poder agradecer a su directora Berta Silva por cada una de estas actividades y iniciativas, ¿verdad?, que cuesta sacar adelante, pero en comunidad, como dijimos anteriormente, y con un granito de arena de todas nuestras universidades socias, tanto nacionales como extranjeras, que hemos venido realizando hace ya bastante tiempo. Y también extender la invitación para nuestro último seminario que se realizará este año, en el próximo mes de diciembre, en otra interesante temática, ¿cierto?, organizada por la Universidad Católica del Norte. Sin extenderme más allá, felicitar nuevamente y agradecer por la organización, y sin duda, ¿verdad?, que va a ser una exitosa jornada. Muchas gracias para los expositores también, expositores, agradecer a Gerardo y a Mauricio, y nuevamente le doy la más cordial bienvenida a todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Paz. Bien, vamos a dar por inicio a este seminario, donde el primer ponente que va a comenzar en esta ronda es Gerardo Pérez Cotapos Marín, quien es MBA de la Universidad de Chile, magíster en tributación, también tiene un magíster en contabilidad y finanzas en la PUC, quien nos hablará en este momento sobre el rol de las áreas financieras y de control en la divulgación y gestión ESG y en los reportes de sostenibilidad, donde hablará respecto de algunos casos de empresas chilenas. Gerardo, muy buenos días. Muy buenos días, Francisca. Primero que nada, agradecer a la Escuela de Auditoría de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Finisterre, y también agradecer a CAPIC por haberme invitado a ambos a hacer esta presentación. Mi intención es hacer una presentación un poquito teórica, pero también
mirar cuáles son los desafíos en las empresas de esta nueva ola de nuevos desafíos que está teniendo la profesión contable, y también todo lo que va a requerir de esfuerzos para las empresas, la nueva normativa de divulgación de aspectos relacionados con medio ambiente, sostenibilidad y gobiernos corporativos. Voy a presentar en este minuto. ¿Se ve la presentación? Muy Sí, bien. Súper bien. vale. Quiero partir esta presentación con una frase que a mí me parece muy buena, ¿ah? Una frase que se la escuché a un socio de Price, ¿ah? Y es bien interesante porque muestra cuál es hoy día el riesgo que estamos teniendo en el mundo de las empresas con toda esta normativa y con toda esta tendencia de environmental, social and governance. Y es básicamente ver que las estrategias de las empresas siguen estando en un lugar distinto a las estrategias de cumplimiento normativo medioambiental y social, digamos, y de gobierno corporativo. Hoy en día se sigue pensando en las empresas todo lo que tiene que ver con ESG en función de reportabilidad, en función de que hay que cumplir con las normas. Hay que cumplir con la normativa 461, que ya la voy a explicar más adelante, que empezó a regir este año para empresas muy grandes y empieza a regir el próximo para el resto de la sociedad anónima abierta. Y también en IFRS, que va a empezar a regir en algún minuto la IFRS S1 y la S2. Entonces todavía las empresas siguen mirando esto en función de que hay que cumplir con esta normativa, hay que cumplir con lo que requiere la ley de sociedad anónima y la ley de gobiernos corporativos. Pero no obstante, el desafío está muy lejos de eso. El desafío está en cómo incorporar a nivel de definición estratégica, a nivel de los directorios, la importancia que tiene para las compañías ser sostenibles en el largo plazo y ser responsables en los cumplimientos de normativa medioambiental, de gobierno corporativo y social. Cuando las compañías logren entender que de alguna forma el valor de la compañía, el valor de la acción, va a estar en directa relación con su responsabilidad social, ambiental y empresarial, yo creo que vamos a poder avanzar en una estrategia mucho más diversa y en entender que cumplir con todo este tema ESG no es solamente algo normativo, sino que es algo que le hace bien a la compañía en el largo plazo. A mí me ha tocado participar en directorios y además soy miembro de la Asociación de Industriales Químicos, ASIQUIM, donde estos temas siguen mirándose todavía como algo de reportabilidad y no como algo estratégico. Entonces, en base a eso vamos a ir avanzando. Básicamente, aquí les coloqué un marco un poquito histórico de cómo ha ido evolucionando los temas asociados de alguna forma a ESG. Partimos ya en el año 87 con este concepto de desarrollo sostenible. En el año 2004, o sea, ya hace 19 años, se incorporó ya toda esta normativa ESG, que incorporó factores ambientales, sociales, de gobierno corporativo como estrategia de negocio, donde destaca, a diferencia de lo que teníamos hasta esa fecha, que es mucho más cuantitativo y se van a empezar a incorporar agencias de clasificación externa, que eso lo vamos a comentar un poquito más adelante. Es bien importante porque hoy día hay organismos, hay clasificadoras de riesgo, como Moody's, que es una de las clasificadoras de riesgo más importantes en el mundo, que están certificando de manera externa a las compañías en su cumplimiento ESG, lo que le coloca una exigencia mucho mayor a las compañías de no mirarse a sí mismos, sino que sea una empresa externa. Después pasamos por las famosas ISO, la ISO 26000 y con los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, los ODS de la ONU, para ya llegar hoy día a una aplicación mucho más específica, y en el caso chileno, a que las memorias de las sociedades anónimas abiertas
van a tener que incorporar informes de sostenibilidad en sus memorias. ¿Para qué? Para divulgar información mucho más completa al mercado. Ya no va a ser solamente divulgar información financiera al mercado a través de IFRS, de modo de estandarizar la información financiera que mira un inversionista cuando está mirando balance o estados de resultados en distintos países, sino que ahora vamos a tener que incorporar indicadores de sostenibilidad en las memorias, lo que es un desafío importante para las empresas. Básicamente, ustedes ya conocen esto, pero lo voy a pasar muy rápido. ¿Qué es lo que son los criterios ESG? Básicamente, el factor medioambiental que implica tomar decisiones en función de cómo afectan las actividades de la empresa en el medio ambiente. Y esto tiene que derivar de pilares de estrategia de medio ambiente, no solamente en responder cuestionarios y en cumplir con ciertos indicadores. Estrategia medioambiental con ciertos pilares que son bien importantes que yo los voy a mencionar más adelante. Lo mismo pasa con el factor social, que va a decir relación con la repercusión que tienen las actividades que desarrollan las empresas en las comunidades, ¿ok? En las comunidades, en sus stakeholders, tanto externos como internos. Y esto también tiene que obedecer a una estrategia de la compañía. No, insisto con este punto, no solamente a cumplir con lo mínimo o cumplir con ciertas regulaciones, sino que mirarlo en función de una estrategia. Y finalmente, el factor de gobierno corporativo, que todo indica que es el factor, en el caso de Chile, más débil de estos tres pilares ESG, y eso principalmente obedece a la concentración que tiene de propiedad que tienen las compañías en Chile. O sea, las compañías chilenas son empresas que están muy concentradas, donde el free float de las acciones es muy bajo, por lo tanto el gobierno corporativo es difícil de administrar. ¿Ah? Y lo digo yo que trabajo en una sociedad anónima abierta grande, donde en la práctica el gobierno corporativo lo sigue definiendo el accionista mayoritario. Y eso tiene hartos desafíos para las compañías en el largo plazo. Básicamente, ¿cuáles son los desafíos de una estrategia de sostenibilidad de cara al mercado? Primero, una estrategia de sostenibilidad tiene que tener un foco en la compañía en el largo plazo. Incorporar la estrategia de sostenibilidad en la visión, en la misión. También incorporar indicadores de sostenibilidad en los balance scorecards de las compañías. A mí me ha tocado ver y asesorar a algunas compañías en hacer balance scorecard, hacer mapas estratégicos y cuadros de mando, donde seguimos muy enfocados en las 4 perspectivas famosas con indicadores cuantitativos asociados a cumplimiento financiero o a metas muy numéricas y a metas que no incorporan al día de hoy indicadores de reportabilidad relacionados con medio ambiente, sostenibilidad o gobierno corporativo. Entonces, ¿cómo de nuevo incorporar esta estrategia de sostenibilidad a nivel corporativo, a nivel de gobierno corporativo, a nivel del directorio y de los accionistas? Y además de empezar a hacer una bajada en el plan estratégico, incluso para llevarlo al cuadro de mando integral, al balance score. Segundo, es importante considerar las expectativas de los stakeholders, entendiéndose por stakeholders todos aquellos grupos de interés que van a estar relacionados con la empresa, ya sea grupos de interés interno o grupos de interés externo. Tener un cumplimiento de normas regulatorias importante, sólido, porque si no lo tiene, va a afectar la reputación y la reputación va a implicar un costo en licencia social, licencia para operar. Yo no veo hoy día que muchas compañías están teniendo problemas, a pesar de que tienen con todo su cumplimiento, cumplen con toda la ley, cumplen con todos los estudios que hay que llevar a cabo, pero siguen teniendo una licencia social baja en cuanto a su comportamiento más allá de lo que exige la regulación. Después tiene que ver con cómo mitigamos riesgos, cómo adaptamos las matrices de riesgo en las compañías, vamos a hablar un poquito de eso, incorporando en las matrices de riesgo no solamente aquellas matrices de riesgos
operacionales que tienen que ver con la continuidad, sino que también incorporar en las matrices de riesgo los aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, porque de alguna forma se van a cruzar esas matrices de riesgo con las matrices de riesgos operacionales. No podemos darle continuidad a una compañía, por muy sana que esté desde el punto de vista de sus operaciones, si no tiene un cumplimiento ESG importante con las comunidades donde se desenvuelve. Y eso es parte de lo que tiene que definirse a nivel de estrategia. Y lo tercero es el valor social de la compañía, ¿ya? Y para calcular el valor social de la compañía tenemos que empezar a meterle números, empezar a meterle datos. Tenemos que empezar a medir las externalidades que provoca la empresa, tanto externalidades positivas como externalidades negativas. Dado esa medición, vamos a poder derivar en planes de acción, planes de mitigación y en planes de mejora continua asociados a nuestro cumplimiento ESG. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son 4 pilares importantes de una estrategia medioambiental? Básicamente nosotros lo hemos definido como uno que tiene que ver con la responsabilidad ambiental, permisología, muy importante la permisología, tener monitoreada la legislación ambiental, de alguna forma ir anticipándose a los cambios medioambientales que van a venir en los próximos años, de modo de tener una estrategia proactiva y no una estrategia reactiva, apoyarse en metodologías que son importantes, como ISO 14000, conducta responsable, cumplimientos normativos de acuerdos de producción limpia. Todo ello tiene que ver con responsabilidad ambiental, pero siempre con un foco estratégico, sostenible en el largo plazo y de ser proactivo y anticiparse a los problemas. Segundo, indicadores, ¿ya? Indicadores ambientales que sean efectivos, indicadores ambientales que agreguen valor, ¿ya? No necesariamente llenarnos de indicadores para poder cumplir, porque lo que no puede pasar es que la compañía empiece a trabajar para los indicadores y deje de trabajar para su negocio, sino que los indicadores tienen que ser indicadores que agreguen valor y que nos ayuden a medir el desempeño ambiental. Y nosotros tenemos 4, 5, digamos. Y esos 5 tienen que ver también con lo que va a ser solicitado en IFRS S2, que tiene que ver con el cambio, con los temas ambientales específicamente. Medir la huella hídrica, medir la huella de carbono, medir cuáles son los residuos que tiene la compañía y cuáles son sus emisiones. Lo tercero es una cultura de inversión sostenible. Incorporar en las valorizaciones de las empresas, incorporar en las evaluaciones de los proyectos aquellos indicadores que también sean medibles y cuantificables y puedan ser incorporados en los flujos de caja, puedan ser incorporados en la medición de los VAN, del TIR y de todas estas cosas con las que uno trabaja habitualmente. Y lo segundo tiene que ver con capacitaciones ambientales. Generar un conocimiento continuo. No basta con que la compañía haga un programa de 3 meses de capacitación medioambiental a sus áreas de producción, sino que tiene que ser una capacitación con foco, tiene que ser una capacitación con retroalimentación y tiene que ser una capacitación con compromiso y conciencia de que esto va a ser perdurable en el tiempo. Esos 4 pilares de una estrategia medioambiental yo creo que son sostenibles en el largo plazo y van a ayudar a la viabilidad de la compañía y a valorizar de mejor forma una compañía en el mercado mirando hacia el futuro. Ahora, desde el punto de vista social de comunidades, esto es muy importante, señores. Esto es muy importante porque cómo nosotros vamos a potenciar el desarrollo de la comunidad y del país es lo que va a medir una empresa que es sana desde el punto de vista de ESG. Y para efectos de pilares de una estrategia social sostenible, a mí me gusta conversar de estos 3 pilares. Lo primero que es relacionamiento transparente.
Y el relacionamiento transparente tiene que ver con conocimiento. Las comunidades tienen que saber qué es lo que hace la empresa. Tienen que saber a grandes rasgos cuáles son los procesos que lleva a cabo la empresa. Tiene que haber diálogo con las comunidades. Tiene que haber diálogo en el sentido de incorporar cuáles son las necesidades de las comunidades a la estrategia de la compañía. No sacamos nada por mirar una estrategia solamente interna, si no estamos mirando a través de un diálogo cuáles son los requerimientos de las comunidades. Lo tercero, participación. Participación ciudadana, participación de las comunidades en reuniones y en visitas en la empresa. Esos tres estrategias son parte del relacionamiento transparente. Desde el punto de vista del impacto social, invertir en seguridad, invertir en reducción y mejor cumplimiento medioambiental, potenciar ciertas zonas que son zonas donde las compañías operan, por ejemplo, Mejillones, por ejemplo, Concepción, por ejemplo, ciertas zonas de Santiago, que pueden tener un potencial de impacto social positivo si uno apoya, por ejemplo, actividades relacionadas con turismo. Y lo tercero, que es el desarrollo de oportunidades. Y eso tiene que ver con potenciar la mano de obra local. Ojalá las empresas contratar mano de obra local en las mismas zonas donde ellos están operando, contratar proveedores locales, de modo de tener un impacto económico en las microempresas que operan que en las mismas localidades donde trabaja la compañía. Y en el caso nuestro, tenemos estrategia específica para incorporar pescadores a ciertas actividades que nosotros llevamos a cabo. ¿Cómo nos vamos a ir relacionando con el desarrollo normativo? En el caso de IFRS, a través de IFRS S1, S2, estas normativas tienen como foco cubrir las preocupaciones actuales del mercado de capitales respecto a temáticas de ESG, lo que no es poco. Hoy en día se están ya emitiendo créditos directos a compañías en base a ciertos scores, a cierto puntaje de ESG o en base a ciertos indicadores específicos de cumplimiento medioambiental. También se han empezado a emitir bonos verdes asociados a proyectos de inversión que no van a tener un retorno en el corto ni en el mediano plazo. Y eso tiene que ver con los costos que vamos a tener que asumir en esos financiamientos. Y mientras mejor sea la reportabilidad, mientras mejor sea la información que se le entrega al mercado de capitales en temáticas ESG, los costos de financiar este tipo de proyectos en las empresas van a ser más bajos. Y lo voy a colocar en un ejemplo. IFRS S1 se va a referir a requerimientos generales para que una compañía revele información acerca de sus riesgos y oportunidades vinculadas a la sustentabilidad, mientras que IFRS S2 va a ser lo mismo, pero con aspectos relacionados con el clima. Es mucho más focalizada. ¿Cuáles son los desafíos que vamos a enfrentar las compañías en términos de ESG? Lo primero que es el greenwashing, que es el lavado de imagen. El lavado de imagen tiene que ver con aquellas empresas que solamente van a reportar ESG en cuanto a cumplir con ciertos requisitos mínimos. No lo tienen puesto en su estrategia. De nuevo volvemos a la estrategia. No lo tienen puesto en los directorios, no lo tienen puesto en los accionistas. Solamente se toman ciertas medidas para cumplir con ciertos indicadores, pero no hay una conciencia de la real importancia que tienen estos aspectos. Después los problemas de compliance, ¿ya? El cumplimiento normativo y el cumplimiento que vamos a tener que hacer y reportar las compañías, las sociedades anónimas, va a ser mucho mayor hoy día con todos los reportes de sostenibilidad. El impacto reputacional es un desafío muy relevante. Hoy día muchas empresas que no son responsables en su cumplimiento medioambiental y social van a tener un impacto reputacional
Y de alguna forma, ese impacto reputacional se va a traducir en el valor de la acción en el mercado. Siempre pensar que una compañía que tiene una mala reputación en el mercado, de alguna forma, le va a afectar su valorización. Entonces, ojo con el impacto reputacional. Consistencia de información financiera con información ESG. Va a ser bien importante eh, para las compañías el apoyo que vamos a tener que tener desde el mundo de la profesión contable, desde el mundo de las auditoras, para poder generar consistencia entre lo que vamos a tener que reportar por ESG y lo que vamos a tener que reportar por la clásica información financiera. Fraude ambiental. También esto es bien relevante y tiene que ver con aquellas cosas que se van a hacer de mala forma para poder eludir, evadir en algunos casos la normativa ambiental que se va a ir colocando cada día más exigente, lo que es muy positivo por lo demás. Entonces, todos estos desafíos que yo menciono acá van a impactar en las áreas financieras y contables de la empresa. Van a tener un rol mucho más activo, un rol mucho más participativo. Y voy a colocar algunos desafíos en la próxima lámina. El rol de las empresas auditoras, que también las empresas auditoras hoy día van a tener que empezar a mirar más allá de las clásicas información contable que se mira, sino que van a tener que empezar a ir a roles de sostenibilidad. El rol de las universidades en la formación de los profesionales, incorporando todas estas temáticas ESG que son y van a ser muy relevantes en el futuro. Voy a empezar a avanzar un poquito más rápido. ¿Cuáles son los roles de las áreas financieras y contables en esta reportería ESG? Primero, la capacidad de generar procesos de captura, procesamiento y sistematización de datos. ¿Ya? La información ESG va a estar muy diseminada en la organización, poco estandarizada, con variables cualitativas y cuantitativas, incluso en diferentes unidades de medida. Entonces, de alguna forma, la compañía y las áreas financieras y contables van a tener el desafío de sistematizar información para poder desarrollar esta reportabilidad. Después vamos a tener que desarrollar modelos de gestión tecnológica de datos integrados al ERP, integrados al software, con tabulación y transformación de datos a estándares predefinidos. Por eso es tan importante que la profesión hoy día de los contadores auditores tenga una sólida base de conocimientos tecnológicos y de gestión de bases de datos, porque vamos a tener que manejar demasiada información en las compañías y vamos a tener que tabularlas de manera eficiente. Después, sistematización de procesos entre el ERP transaccional y el visualizador de datos, que puede ser un Power BI, un Tableau o alguna otra herramienta, de modo de que los auditores externos no tengan que intermediar información. Eso tiene que ver con la confiabilidad de la información. El segundo rol de las áreas financieras y contables va a tener que ver con gestión de procesos, ¿ya? Y controles. Hoy día nuestros profesionales en el área financiera y contable van a tener que meterse de lleno en los modelos de negocio de la compañía, entender bien no solamente un balance, un estado de resultados, un flujo de efectivo o un estado de cambio en el patrimonio, sino que entender el modelo de negocio de la compañía que deriva en esa información. ¿Sí? Después vamos a tener que revisar nuestros modelos de control interno, ya no solamente enfocado a si las cuentas por cobrar son las que corresponden, si hay algún fraude con las cuentas de banco, si los inventarios están siendo subvaluados, lo típico que uno hace en un control interno, sino que hoy día vamos a tener que empezar a aplicar medidas de control interno para cumplimiento y allí. Eso es un desafío para nosotros. Gestión de modelo de riesgo, ya lo vi, ya lo comenté algunos minutos atrás, que es cómo las áreas contables y financieras vamos a participar en la definición y revisión de matrices de riesgo. Se va a ampliar el concepto de matriz de riesgo operacional a matrices de riesgo dinámica interrelacionadas. Entonces, va a ser ahora la pregunta. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona la matriz del riesgo reputacional de la compañía con la matriz del riesgo operacional? ¿Ya? A través de indicadores que vamos a tener que definirlo muy bien. Vamos a ir avanzando.
Me quedan 10 minutitos, así que vamos a avanzar. La norma de carácter general 461, que empezó a aplicar este año ya en Chile, busca modernizar y perfeccionar la información que en materia de ESG deben remitir los emisores de valores. ¿Ya? Es importante destacar que esta norma derogó la 385 del año 2015, que establecía requerimientos de información sobre prácticas de gobierno corporativo, responsabilidad social y desarrollo sostenible. Esta norma 461 es mucho más amplia. No está solamente enfocada a el gobierno corporativo, sino que está enfocada a temáticas de ESG mucho más complejas. También es importante, y esto quizás va a estar más hacia la discusión que podemos tener después, que la Comisión para el Mercado Financiero no hace que la normativa o que los desafíos internos de ESG sean obligatorios. De nuevo le pasa la responsabilidad a la empresa para que informe lo que cree que es más relevante para el mercado. Da unas pautas que son bastante detalladas, da esas pautas bastante detalladas, pero no es obligatorio implementar determinadas políticas o prácticas por parte de la empresa. Y yo creo que ahí también va a haber un desafío en el mediano largo plazo de cómo exigir a las compañías ciertos requisitos. Vamos a ir avanzando. La norma 461 se va a basar principalmente en estos 7 aspectos. Cada uno de esos 7 aspectos tienen muchísimos dentro, digamos. Pero básicamente vamos a tener que informar el perfil de la empresa, su gobierno corporativo, cuál es la estrategia. Esto es bien importante. Hay que empezar a relevar ahora lo que no se hacía antes. Las empresas vamos a tener que empezar a relevar cuál es nuestra estrategia, tanto estrategia general como estrategia de sostenibilidad. Le vamos a entregar mucha más información al mercado. ¿Cuáles son nuestros indicadores en función de la gestión de personas, de los modelos de negocio? Ya no solo es definir los segmentos, que es lo que se pide ahora por la IFRS, ¿no es cierto? Definir los segmentos. Hoy día vamos a tener que explicar mucho más cuáles son los modelos de negocio detrás y probablemente cuáles son los indicadores ESG asociados a estos modelos de negocio. Vamos a tener que explicar muy bien en nuestra memoria anual cuál es la gestión de proveedores que estamos realizando en la compañía, cómo fiscalizamos y medimos el cumplimiento responsable de nuestros proveedores. Y después vamos a tener una batería de indicadores que van a ser muy relevantes. ¿Cómo comparamos hoy día la NSG 461 con IFRS, S1 y S2? Van a reportar en base a un mismo periodo. Eso es bien importante respecto a data financiera, en los mismos plazos de entrega y para las mismas entidades reportantes. Esto es clave porque significa que le aliviana un poco la carga de trabajo a las empresas, a las áreas contables y financieras, de que vamos a estar reportando a la par con IFRS. No son ni entidades, ni en periodos, ni en bases de datos distintas a los de IFRS. Eso es un muy buen punto a mi modo de ver. IFRS va a ser más explícita en solicitar conectar información ESG con información financiera, sobre todo para todo lo que son test de deterioro, análisis de activos, análisis de provisiones, análisis de pasivos. También IFRS va a ser más explícita respecto al tratamiento de juicios, estimaciones y errores. Muy importante. Ambas van a recoger las guías del SASB y las guías de reportería para informes de sostenibilidad y van a estar basadas en supuestos de materialidad financiera. Nos vamos a llevar igual a los datos, igual a los números, igual al impacto que va a tener toda esta metodología en el valor de la compañía, en la claridad de sus estados financieros. Ambas solicitan información de periodos anteriores, lógica de proporcionalidad y gradualidad, mejora continua en ambos casos. Vamos a tener que, al igual que IFRS, que cuando uno ve estados financieros o memorias IFRS, uno ve en los comparativos trimestre de un año con trimestre del año anterior, el cierre de un año con el cierre del año anterior. Va a ser lo mismo con la reportería de sostenibilidad.
¿Para qué? Para ir midiendo la evolución en el tiempo. Muy importante. ¿Ok? No medio, pasa. Un poco aplicarlo a empresas chilenas. Voy a concentrarme básicamente en Oxequim. Oxequim es una sociedad anónima abierta, de la cual yo soy su CFO desde ya hace varios años. Es una compañía que factura el orden de 300 millones de dólares y tiene alrededor de 50 millones de dólares de EBITDA. Es una compañía que está en tres líneas de negocio muy importantes. Uno que son la distribución de commodities y de especialidades. Básicamente atendemos a toda la industria, desde el champú que ustedes se lavan el pelo, hasta el endulzante que le colocan al café, hasta solventes para la industria de la minería. Estamos en manufactura, básicamente en adhesivos para los tableros de madera, que es el pegamento para la resina de los paneles, y en terminales marítimos, donde nosotros movemos combustible, gas licuado de petróleo, productos químicos en general y ácido sulfúrico. Atendemos muchas industrias, atendemos en la industria de desalación de agua, de potabilización de agua, la industria cosmética, la industria farmacéutica, la industria de envases, especialidades, la industria de alimentación animal, alimentación humana y entre varias otras industrias, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito? De nuevo, porque nosotros tenemos metida la estrategia ESG en el propósito y en la visión de la compañía. Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible y la innovación, brindando soluciones a la industria y a la sociedad en su conjunto, contribuyendo a mejorar la vida cotidiana de las personas. Eso es muy relevante para nosotros. Ahí hay algunas imágenes que les quería mostrar de la compañía con sus centros de distribución, con sus plantas y con sus terminales marítimos. Estamos certificados, tenemos certificación en todos nuestros sites de ISO 9001, calidad, ISO 14001, medio ambiente, ISO 45001, seguridad y salud ocupacional y de conducta responsable, junto con certificaciones específicas para terminales marinos. O sea, es una compañía que está trabajando en la mejora continua asociado a procesos que tienen que ver con cumplimiento ESG permanente. Voy a avanzar un poco. Nosotros fuimos certificados, ya llevamos 2 años siendo certificados ESG en cuanto a cumplimiento de parámetros medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, y en base a índices de mitigación de riesgos, de reputacional, eficiencia operacional, capital humano y de compliance. Tenemos una certificación internacional de Moody's y hemos ido evolucionando bastante bien los últimos 2 años en base a indicadores ESG. Gracias a esto, nosotros hace 2 años atrás, y lo coloco como un ejemplo, al día de hoy esto ya está mucho más desarrollado, pero nosotros junto con el Banco Santander acordamos el primer crédito sostenible en Chile. ¿Ya? Esta es una información de prensa que salió hace 2 años atrás. Y este fue un crédito que tomó una compañía asociada a Rating ESG. ¿Y cuál era el beneficio? Que nosotros durante la vida útil, perdón, durante la vida del crédito, que son 3 años, nosotros si mostramos avance en un score, en un indicador de ESG, vamos a tener premio en la tasa de interés. Entonces, si nosotros vamos cumpliendo con los metas de ESG certificadas por un organismo internacional, el banco nos hace un premio, un rebate en la tasa de interés, por lo tanto tenemos un beneficio económico importante. Y fuimos el primer crédito sostenible en Chile hace ya 2 años atrás. Hoy día las finanzas sustentables están muy preocupadas de generar ciertas compensaciones en las tasas de interés asociados a proyectos o a empresas que son sustentables con sus indicadores ESG. Y esto quería mostrárselo. Nosotros participamos del índice ESG el año pasado de SOFOFA. Y yo me imagino que aquí hay personas que no son de Chile. Y con esto vamos terminando. SOFOFA es la Sociedad de Fomento Fabril que agrupa muchísimas empresas e industrias en Chile, donde se hizo una evaluación ESG en todas las empresas y a cada uno de los participantes se le dio un informe en el cual decía el resultado de la empresa, en este caso somos nosotros, Oxykin, versus el resultado comparativo de toda la muestra. ¿Okay? Entonces aquí uno puede ver en realidad cómo andan
las compañías en Chile en función de un estándar que se puso en la SOFOFA, que es el base 100. Ese estándar de cumplimiento que se puso SOFOFA de base 100 se prospectó en todas las más de 100, 120 empresas y miramos cómo anduvimos en función de ese estándar. En el caso de Oxiquín, el promedio total fue de un 83% y en el comparativo con el resto de las empresas chilenas llegamos a 75%. Entonces la compañía está muy bien posicionada en varios aspectos, como lo que es trabajadores, a través de la relación con sus sindicatos, clientes, proveedores, comunidades, que alcanzamos el 100% del indicador, y también en medio ambiente. Ahora, ¿tenemos harto por hacer? Sí, tenemos harto por hacer, principalmente en gobierno corporativo, donde estamos 4 puntos porcentuales más bajos que el promedio de todas las empresas en Chile que se asocian a SOFOFA. Y bueno, en temas de medio ambiente estamos ahí en el promedio de la muestra. ¿Ya? Disculpen ahí, me pasé 5 minutos. Eso era lo que yo quería mostrarles desde el punto de vista de los desafíos para las áreas contables y financieras, de lo que se va a venir con la 461 y con IFRS para adelante, y cómo están hoy día empresas chilenas, en el caso de Oxiquín, mostré un detalle, y también cómo estamos en el comparativo de empresas chilenas en cumplimientos ESG. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Gerardo. La verdad es que quedó muy clara la información. Quisiéramos saber si es que existen dudas, preguntas o consultas. Ahí Berta está levantando la mano. Berta. Hola, buenos días. Esperé a ver si alguien preguntaba, pero es que me surgieron unas preguntas para, aprovechando, ¿verdad?, la experiencia que tiene tan práctica Gerardo Pérez Cotapo. Gerardo, a ver, dos aspectos. Uno, mirando que hay aquí, ¿verdad?, representantes de todas las unidades académicas, tanto de Chile como del extranjero, y tú de alguna manera, si bien señalaste que desafíos había para la formación de profesionales en cuanto a conocimientos técnicos, bases de datos, hablaste de los modelos de negocio de la compañía, yo te preguntaría hoy día, ¿qué le agregarías tú a los perfiles de egreso que debiera sí o sí tener el actual profesional? Pensando en que van a venir normas, por ejemplo, no solo del clima, sino que luego van a venir demandas sobre a lo mejor biodiversidad, sobre capital humano, etcétera. Entonces, que entra en áreas especiales. Hoy día vemos que en los reportes están participando meteorólogos, psicólogos, periodistas, están arqueólogos. Entonces va a depender de la entidad informante, que va a tener muchos especialistas. ¿Cómo ves tú los contadores, los auditores de cara a esos profesionales? Ellos, los profesionales nuevos nuestros, tendrían que tener competencias adicionales. ¿Cómo dialogan con ellos? ¿Cómo logran? Buena. Oh, ahí. Gracias por la pregunta, Berta. Sí, Tengo otra. yo encuentro que es bien desafiante lo que tú planteas. Mi experiencia, yo muchas veces también participo en procesos de reclutamiento y selección de profesionales en estas áreas, y además participo en un comité laboral en una asociación gremial de empresas. Uno no ve, Berta, que los profesionales hoy día, ahora son los profesionales que uno contrata que ya vienen con algún cierto grado de experiencia, 3 años, 5 años, no vienen muy preparados en temas más conceptuales, ¿no? Vienen muy preparados en temas contables, financieros. La IFRS hizo algo muy interesante que empezó a cambiar la profesión contable de registro a la profesión contable de finanzas, Juan. Hoy día, yo saqué el celu. perdón, hace, no sé, 10 años atrás, uno decía, el contador auditor va al registro de los hechos económicos, y el ingeniero comercial es el que se mete a la valorización de los números y de los... Hoy día yo veo poca diferencia en eso. Y hoy día yo veo que los contadores auditores están muy preparados en finanzas también, y han un poco abierto la mente desde el punto de vista de solo el registro,
a la valorización. Y eso yo creo que ha sido un cambio quizás más lento, pero súper importante. Ahora viene lo que tú dices, que es decir, incorporar cómo salimos de nuestra profesión, contador auditor, a mirar aspectos que no necesariamente van a tener relación directa con la contabilidad. O sea, ¿cómo yo hoy día puedo decirle a un contador auditor que sea capaz de tabularme información que tiene que ver con cumplimiento medioambiental y ver el impacto que esa información de cumplimiento medioambiental va a tener en la valorización de la compañía? Ahí hay un trecho que no es tan corto, digamos. Entonces, para mí, contestando a tu pregunta, yo creo que las universidades tienen que incorporar hoy día ramos que tengan que ver no solamente con la contabilidad y las finanzas duras, sino que tengan que ver con temas sociales, temas medioambientales, temas como ese tú de diversidad, inclusión y cosas que son bien relevantes. Y yo creo que hay universidades, yo tengo la posibilidad de trabajar en la Universidad Finisterra, que está haciendo un trabajo muy interesante en eso. También trabajo en la Universidad Católica del Paraíso, que también está empezando a trabajar con estos temas. Y yo creo que vamos a tener un bonito desafío, a empezar a abrir la mente, a empezar a abrir la mente de nuestros profesionales y entender que van a trabajar hoy en día en ambientes mucho más colaborativos con diversidad de profesionales. Uno miraba a unos años atrás, y con esto termino, los departamentos de contabilidad y finanzas en la empresa eran todos los mismos profesionales. Uno miraba, o eran ingenieros comerciales o eran contadores auditores. No, hoy día nosotros ya estamos, en el caso de Xequín, estamos empezando a generar grupos multidisciplinarios, donde tenemos periodistas, tenemos psicólogos y tenemos contadores auditores, ¿no? Para que se vayan nutriendo de información distinta. Y si el contador auditor tiene amplitud de mente y viene con una base formativa un poco más amplia, yo creo que va a ser muy positivo. Muchas gracias, Gerardo. Y te dejo, después me comentás esto. Me intrigó el tema de la materialidad, porque tú hiciste muy explícito que las NIF S están orientadas a la materialidad financiera. Y la verdad es que es interesante mirar de cara a lo que tiene la directiva europea que habla de la materialidad de impacto. Tú, brevemente, si pudieras ver para dónde va la cosa, ¿qué opinas sobre aquello? Sí, es bien interesante eso, Berta. Hoy día nosotros aquí estamos recién en pañales, estamos empezando con este tema. Y eso va, nosotros lo estamos empezando a trabajar ya con los auditores externos y lo estamos enfocando por ahora a los temas medioambientales, ¿ya? A los temas medioambientales, porque son, entre comillas, los más difíciles de desarrollar, pero los más fáciles, entre comillas, de demostrar la materialidad. Y el desafío aquí está siendo en incorporar índices, indicadores y metas que sean fácilmente auditables y que sean poco manejables, ¿ya? Entonces, la materialidad, en el caso, no sé, de reducción ¿cómo se llama? Material particulado, los auditores nos están diciendo, ok, ¿cómo vamos a medir esto? ¿Cuál va a ser la materialidad? ¿Cuál va a ser la prueba? Y la prueba va a tener que estar relacionada con un conjunto de medidas, planes de acción, indicadores numéricos que le estamos preparando a los auditores para poder demostrar que tú estás trabajando. Hay otras materialidades que van a ser mucho más difíciles. No tenemos todavía mucha idea de cómo la vamos a hacer, que tiene que ver con medir el impacto de tus estrategias hacia las comunidades. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tú vas a decir, ¿sabes qué? Yo tengo un plan de desarrollo de proveedores locales. Entonces la compañía tiene como definición tener como primera prioridad contratar proveedores de la misma zona. Ok, pero eso, ¿cómo vas a medir el impacto que tuviste en la compañía de que el proveedor fue eficiente? Porque tampoco se trata de contratar proveedores locales solamente para cumplir con tu estrategia, pero a lo mejor los proveedores locales no tienen las competencias para desarrollar los servicios que tú requieres. Y yo creo que ahí va a ser más difícil. Pero por ahora, en la materialidad, nos estamos enfocando en temas medioambientales que son más cuantitativos. ¿Mm? Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Gerardo. A continuación, le damos la bienvenida al profesor Mauricio Olivares Faúndes,
quien es investigador académico permanente del área de inteligencia y analítica de negocios de la Universidad Finisterra y académico por más de 15 años en la Universidad Federico Santa María. En esta oportunidad nos hablará respecto de la oferta y demanda de competencias estratégicas para el liderazgo en inteligencia y análisis de negocios en los ámbitos de las industrias y desarrollo científico en los últimos 20 años. Mauricio, adelante. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias a todos los presentes. Agradecer también a CAPIC por la invitación y la oportunidad de darnos este tiempo para poder también exponer esta exposición, escuchar esta exposición tan interesante la que acaba de hacer Gerardo, y también poder reflexionar también sobre las problemáticas que hoy presenta tanto la industria como que también el capital humano. Tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad como desde el punto de vista también de la analítica y de los desafíos de las competencias analíticas de negocio en la transformación digital de la empresa. Y por lo tanto, estos minutos quisiera a ustedes mostrar el desarrollo que hemos estado trabajando aquí en la universidad en un proyecto que en realidad tiene 7 etapas, y esta que voy a presentar ahora son las 3 primeras etapas, donde hemos trabajado sobre la parte de investigación en lo que es la oferta y la demanda de las competencias que son estratégicas para poder liderar, ¿no es cierto?, con la inteligencia de negocio y la analítica en estos desafíos que justamente estaba hablando Gerardo hace unos minutos. Y que tiene un desafío tanto para las industrias, en todo tipo de industria, como también desde el punto de vista del desarrollo científico, y también, sin duda, el desafío de la coherencia, de ir por decirlo de alguna manera, estar alineado y estar en el mismo ritmo, los distintos currículums de las distintas universidades, ¿no es cierto?, a nivel nacional y también de Latinoamérica, para poder saber cómo abordar, ¿no es cierto?, estos desafíos justamente que se estaban conversando hace unos minutos. Entonces, desde ese punto de vista, para solo contextualizar, ¿no es cierto?, los procesos que estamos viviendo en este momento con la tecnología, generalmente son, podríamos decirlo desde algún punto de vista, con distintas miradas, ¿no es cierto?, y distintos intereses. Pero principalmente la tecnología, cuando hablamos de inteligencia de negocio y hablamos de analítica, en realidad es un mix de temas y conceptos que podría de alguna manera uno reducirlo a decir que finalmente es solo tecnología, y que finalmente si uno lo busca, ¿no es cierto?, así como nubes de palabras o desde el punto de vista de la analítica, son programas, está incluido los procesos, los reportes, ¿no es cierto?, y principalmente para el proceso de toma de decisiones. Principalmente ahí nació ya hace unos 30 años, ¿no? Y por lo tanto, el sesgo o la mirada siempre ha sido desde el punto de vista de cómo gestionar, ¿no es cierto?, y cómo llevar a cabo estas tecnologías, principalmente con el foco, como decía, de toma de decisiones, pero también de operacionalizar procesos rutinarios o complejos dentro de la empresa que toman tiempo y que finalmente pueden llevar, ¿no es cierto?, un riesgo en la toma de decisiones a través de los errores posibles de la operación. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, si tenemos que focalizar precisamente dónde está la inteligencia de negocio, para comprender primero esta etapa, ¿no es cierto?, estos conceptos, para poder indicarles, ¿no es cierto?, el desarrollo de estas fases que estamos trabajando en la investigación de competencias estratégicas. Tenemos que entender que de lo que hoy se habla principalmente, que el capital humano tiene que avanzar hacia la analítica y esta mirada multidimensional que hablaba hace un momento Gerardo, ¿no es cierto?, está posicionada principalmente en lo que es propiamente tal la inteligencia de negocio, que sería básicamente todo lo que son los procesamientos analíticos en línea de los datos, los reportes, los tableros de control, el descubrimiento de los datos principalmente. Y desde el otro punto de vista, que en realidad es el que ha tomado más protagonismo en los últimos 10 años, es la analítica avanzada principalmente, y que está desde el punto de vista más de la descripción ya de modelos predictivos, simulaciones, análisis de texto, análisis de elementos multimedia, y que todo esto está soportado o de alguna manera posibilitado, ¿no es cierto?, por una infraestructura tecnológica, de la cual muchas veces la miramos más que pertenece al mundo de la informática, y no desde una mirada más multidimensional de entender ya que tenemos que entender o comprender, ¿no es cierto?, de que aunque soy un contador auditor, aunque soy un financista, aunque soy un tributarista o de otra área, tengo que de una u otra manera ya comenzar a entender, ¿no es cierto?, de conceptos de tecnología,
para poder, ¿no es cierto?, avanzar a este concepto de la transformación digital en mi propio quehacer experto, ¿no? De lo que hablábamos un poco hace un momento. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, básicamente este apoyo de la informática está principalmente basado, soportado finalmente en estructuras, en datos, en análisis, lo que hablaba justamente hace un rato en la ponencia anterior de Gerardo, en los datos, ¿no? En la importancia de saber explotar, ¿no es cierto?, el desafío de los futuros contables, ¿no? De los que vienen en el futuro respecto a cómo modelar y cómo explotar la data, ¿no es cierto?, con modelos correctos. Y de ese punto de vista, entonces, el desafío que ha ocurrido en estos últimos 20 años, finalmente ha sido ese. Inicialmente fue de simplemente reportes estándar, reportes ad hoc, ¿no es cierto?, hasta tener alertas y ya poder sacar forecasts y hacer análisis predictivo, ¿no es cierto?, de una mirada principalmente prescriptiva, hoy en día, ¿no es cierto?, para encontrar, así como el médico, encontrar una solución al síntoma. Finalmente, pero está avanzando esto en los próximos 10 años a una mirada más prospectiva, más holística, más multidimensional, donde tenemos que entender no solamente las competencias desde el punto de vista ya de mi propio quehacer financista o de auditor, ¿no es cierto?, para entender el negocio, sino entenderlo de una manera mucho más transversal, ¿no es cierto?, entendernos también el mercado y entender todas las dimensiones, principalmente, ¿no es cierto?, incluso nacionales, internacionales, que podrían estar afectando nuestro modelo de negocio, capas superiores, ¿no es cierto?, de lo que justamente se estaba hablando hace un momento. Y por lo tanto, de ese punto de vista, ¿no es cierto?, el proceso, ¿no es cierto?, la tecnología se ha integrado completamente a todos los procesos de control de gestión dentro de la organización, y por lo tanto el desafío principal, ¿no es cierto?, en este proceso de toma de decisiones es finalmente, ¿no es cierto?, operativamente, si lo miramos, en la gestión de los recursos, tanto de los activos tangibles como los intangibles, en este proceso, ¿no es cierto?, de poder adquirir, configurar y reconfigurar para poder mantener la ventaja competitiva, ¿no es cierto?, de este punto de vista, y donde, ¿no es cierto?, la generación de valor es un desafío permanente, ¿no es cierto?, de toda organización, ¿no es cierto?, no solamente con fines fiduciarios, también sin fines fiduciarios, porque tiene que ver también con la transparencia de la información y ser eficiente, ¿no? Entonces, por lo tanto, de ese punto de vista, la inteligencia de negocio y la analítica, las capacidades de poder, ¿no es cierto?, tener competencias para poder avanzar y poder tomar decisiones, minimizando el riesgo de una manera más multidimensional, es un desafío hoy. Y ahí es donde se posiciona nuestro trabajo de investigación, ¿no es cierto?, que vamos ya en la tercera etapa, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, cuáles son estas competencias que son estratégicas para poder liderar, ¿no es cierto?, estos próximos 10 años en el mundo tanto profesional, pero también el desafío que tienen los planes curriculares de las universidades y de lo que está demandando el mercado. Y que el mercado también, de una u otra manera, ¿no es cierto?, tiene el desafío de saber cuál, para los perfiles de cargo, determinar el contador auditor que necesitamos de aquí a 5 o 10 años más, cuál va a ser, ¿no es cierto?, los perfiles de cargo que va a necesitar precisamente la organización y que tiene que demandar, ¿no es cierto?, y por lo tanto las universidades ofrecer para poder generar esta sinergia, ¿no es cierto?, económica entre ambos mundos, ¿no? Y por lo tanto, de ese punto de vista, ¿no es cierto?, si entendemos que las capacidades, ¿no es cierto?, todas las tenemos, nacemos con capacidades, y estas capacidades las tenemos que movilizar, ¿no es cierto? Finalmente lo que movilizamos a través del conocimiento explícito, el conocimiento tácito, es finalmente el conocimiento, las destrezas, las habilidades que están fundamentalmente basadas en actitudes, valores y motivaciones de nuestro capital humano, ¿no? Y por lo tanto que de alguna manera van a influir en el entorno donde se desarrolla el capital humano. De ese punto de vista, el primer trabajo, ¿no es cierto?, de que realizamos de investigación, dice relación con investigar cuáles son estas competencias de inteligencia de negocio y analítica para avanzar en la transformación digital. En esta primera fase, que ya había presentado en la CAPIC del año pasado, entregamos, ¿no es cierto?, el primer modelo donde revisamos en la literatura que hay muy poco, ¿no es cierto?, hay muy pocos estudios y son muy pocos estudios y focalizados respecto a determinar cuáles son en el ámbito, ¿no es cierto?, de la contabilidad, de la finanza y del negocio, cuáles son las competencias específicas que requiere un profesional para poder avanzar en la transformación digital con competencias adecuadas en el proceso de la toma de decisión y poder liderar, ¿no es cierto?, esta gestión del cambio. Y por lo tanto, un número relativamente bajo de documentos se concentra en estudios en la contabilidad, en la gestión contable, y muchos documentos son conceptuales y no abordan, ¿no es cierto?, las tareas claves
de los desafíos en el management de la gestión contable. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, como planteo ahí, es un poco preocupante, ¿no es cierto? Sobre todo en cómo vamos a abordar, porque la tecnología avanza muy fuerte, ¿no es cierto? Todos sabemos, ¿no es cierto?, que ha llegado la domótica incluso a nuestras casas, el celular, estamos invadidos, ¿no es cierto? Y sabemos que hasta el celular nos escucha, ¿no es cierto?, todos los días. Y por lo tanto, ahí surgen aplicaciones, bueno, y cómo nos transformamos, ¿no es cierto?, en nuestro propio quehacer, ocupando todas esas ventajas, ¿no es cierto?, que nos provee la tecnología para ser competitivo en nuestro desarrollo profesional. La literatura contable aparece haber un relativamente poco intercambio entre estos campos, entre la tecnología y la gestión propiamente tal. Y hay muchas exploraciones que son un poco relativamente, que están avanzando hacia la inteligencia artificial, pero todavía es muy escaso. Y también se presentan grandes desafíos en cómo abordar, por ejemplo, la gestión contable o la auditoría, ¿no es cierto?, y el control con grandes volúmenes de datos, con la Big Data, ¿no es cierto?, cómo analizar los modelos de datos, un contador, cómo va a trabajar, ¿no es cierto?, en sus propios procesos, de su propio quehacer con grandes volúmenes de información, en la propia práctica. Entonces, desde ese punto de vista, se desarrolló un modelo conceptual, en el cual en este modelo, basado básicamente en la taxonomía de Marzano, principalmente se desarrolla en una primera etapa todas las competencias de conocimiento y soporte de contenido, que no es nada más que memoria, ¿no es cierto?, y uso de herramientas, competencias de análisis técnicas, funcionales y operativas. Luego se avanzó hacia analizar el uso del conocimiento con sentido, competencias de comunicación, competencias cognitivas y competencias, ¿no es cierto?, socioemocionales. Y finalmente en hábitos mentales, para tener finalmente resultados de actitudes y percepciones, superadas todas las competencias anteriores, para desarrollar una madurez en competencias, ¿no es cierto?, del gerente que requiere para avanzar hacia la transformación digital y los desafíos que implica, ¿no es cierto?, estos próximos 10 años. En esto desarrollamos un modelo, ¿no es cierto?, de inteligencia de negocio y analítica, donde analiza los niveles de madurez, ¿no es cierto?, para rankear o clasificar al profesional, al profesional contable, al profesional que gestiona y lidera la organización, en distintos niveles de dimensión de conocimiento, valores y habilidades, que se divide en 4 cuadrantes: las capacidades profesionales del gerente de negocio, el dominio de ambiente propicio para poder generar un ambiente propicio para generar aprendizaje activo en inteligencia de negocio y analítica, dominio de habilidades mentales para incorporarlo en su propio quehacer experto, y finalmente el dominio de la visión estratégica, cuando ya el gerente es capaz de generar una prospección, ¿no es cierto?, dado su propio conocimiento explícito y tácito, y en poder reinventar o generar innovación en su diversificación de sus modelos de negocio. Por lo tanto, básicamente estas dimensiones se generó este modelo, se probó este modelo, y finalmente se llevó a cabo un análisis de cada uno de estos ítems. Fue aplicado principalmente en un 90% a profesionales del área contable y financiera. Fueron una muestra de 100 mujeres quienes presentaron el 38,2% de la muestra, y finalmente 162 fueron hombres y representaron el 61,8%. El promedio de la edad fue aproximadamente 37,52 años, ¿no es cierto? Y la desviación estándar igual fue aproximadamente de 8,52 años que se obtuvo en la muestra. Se realizó el análisis cuantitativo de ítems, se seleccionaron todos los estadísticos, ¿no es cierto?, de la media aritmética, de desviación estándar, coeficiente de correlación y producto momento de piso. Se validó y se ajustó el modelo factorial, y los indicadores del ajuste fueron bastante correctos, diría yo, muy precisos. Y la confiabilidad del modelo de las propiedades psicométricas se basaron y se estimó la confiabilidad con el coeficiente de alfa de Cambridge y el KR20 y el beta de Rajú, para poder determinar finalmente la confiabilidad del modelo, del cual salió altamente confiable. Se estableció este modelo, ¿no es cierto?, y por lo tanto se aplicaron las tablas para poder generar entonces y clasificar al profesional de manera competente en los ámbitos entonces de cada una de estas 4 dimensiones. Generado esta etapa, el modelo, entonces, la idea de esta primera etapa fue contribuir a la literatura, ¿no es cierto?, con el diseño y la validación empírica de un modelo que pudiera estandarizar las competencias vinculadas que requieren los gerentes de negocio de pequeñas y medianas empresas,
¿no? Un poco lo que preguntaba, ¿no es cierto?, también complementariamente a lo que respondía Gerardo delante en la presentación, ¿no? Entonces, con este finalmente el modelo responde a tratar de poder medir y rankear, ¿no es cierto?, dónde, cuáles son sus competencias para poder desarrollar, ¿no es cierto?, la gestión o si no, desarrollar, ¿no es cierto?, mayor conocimiento explícito a través de formación, de capacitación, etcétera, de coaching, para poder avanzar en desarrollar estas competencias y poder liderar y enfrentar estos desafíos de la transformación digital. ¿No es cierto? Y además el estudio informa a los directivos de recursos humanos cómo diagnosticar, o sea, entregar un instrumento para poder diagnosticar y poder medir, ¿no es cierto?, cuáles serían entonces las competencias que requiere para poder definir cargos, ¿no es cierto? Aquí la importancia de esto que quiero destacar es empezar a avanzar, que es el desafío principal de trabajar multidisciplinariamente. Entonces aquí el trabajo, ¿no es cierto?, es también en el ámbito de la psicometría, en el ámbito de la psicología, en el ámbito de la informática y en el ámbito de la contabilidad, para poder entonces integrar estos quehaceres para poder generar, ¿no es cierto?, valor y generar innovación, que es la manera que hoy se va a comenzar o ya se trabaja, ¿no? Y que es el desafío del futuro profesional. El futuro profesional, los contables que diéramos sacar, son contables que sean capaces, ¿no es cierto?, no solamente ser expertos en su propio área, sino también tener las competencias para poder avanzar en entender otras áreas para lograr ser competitivo, ¿no es cierto?, de manera transversal. Entonces, este modelo en la fase 2 se incorporó y se aplicó al desarrollo científico de los últimos 20 años. Entonces, desarrollamos un modelo donde en la investigación, en el diseño experimental, ¿no es cierto?, trabajamos con dos metodologías para poder corroborar los resultados. Se tomaron los papers de 20 años que se ha estudiado en estos ámbitos, las competencias de inteligencia de negocio y analítica, ¿no es cierto? Y se analizó primero por un lado en el ámbito cienciométrico, que básicamente toma técnicas de infometría y cienciometría para poder, ¿no es cierto?, determinar de estos papers, ¿no es cierto?, que es texto, ¿no es cierto?, son artículos, y estos artículos, ¿qué es lo que más se ha estudiado? ¿Cuáles son los artículos, los autores más citados? ¿Qué es lo que se estudia más en competencia de inteligencia de negocio y analítica en el ámbito, ¿no es cierto?, de estas áreas? Y para poder determinar, ¿no es cierto?, si estas competencias están focalizadas solamente en ámbitos técnicos o en qué dimensión del modelo que se construyó. Y se corroboró a través de los resultados, a través de procesamiento de lenguaje natural y técnicas de Machine Learning, principalmente inteligencia artificial, en lo que significan las técnicas que se denominan LDA, ¿no es cierto?, que es lematización para determinar grandes temas que se están hablando en estos 20 años, y también utilizar, ¿no es cierto?, clusterización con algoritmo de Kaminsky para poder determinar cuáles son los clústeres o la clusterización de los grandes temas que se está hablando para corroborar las redes de datos que se determinaron en la informetría. De este punto de vista, entonces, se analizó el desarrollo científico de esta producción de 20 años. El estudio se diseñó en dos fases, como decía, en técnica analítica informétrica y también en lenguaje natural y técnica de aprendizaje automático. Se obtuvieron registros de 1.231 artículos en 20 años, en base de datos principalmente Q1, en Web Science y Scopus, desde el 16 de agosto del 2021. Y de aquí los resultados se obtuvieron que los clústeres principales donde está focalizado o donde se ha estudiado principalmente estas competencias, principalmente están en data mining, en inteligencia de negocio en general, en big data, en toma de decisiones, soporte en sistemas DSS, que son RP, sistemas de apoyo a la toma de decisiones, y análisis de modelamiento de datos. En estos 20 años, si podemos darnos cuenta, entonces hay un crecimiento sostenido, podemos ver la curva roja en el clúster 4, que hay un avance creciente, ¿no es cierto?, a partir ya del 2010 aproximadamente, en un interés de un grupo de paper que está trabajando fuertemente en modelamiento y análisis de datos, ¿no es cierto? El segundo clúster muy interesante es el trabajo en análisis de inteligencia de negocio en general, y el tercer clúster que aparece como bastante importante es análisis ya en explotación de datos masivos en Big Data. De estos análisis, es interesante entender también cuáles son los grandes temas que se están trabajando o en estos 20 años que se ha trabajado en competencia de inteligencia de negocio y analítica, ¿no es cierto? Principalmente ahí destaca, ¿no es cierto?, la curva naranja y la amarilla. Principalmente la amarilla está basada en temas de investigación, principalmente en capacidades, en competencias que se van a requerir en este ámbito, y también, ¿no es cierto?, en el ámbito naranja, en la línea que está indicando que se necesita hacer o se está trabajando en análisis, en paper, que tiene que ver principalmente con análisis en tiempo real, en Big Data y modelos de análisis avanzado en explotación de datos con Machine Learning.
Las últimas dos curvas, que son las que están a la baja, la verde, es en realidad los RP. Los RP en realidad como ámbito de investigación, porque principalmente ahora es como una segunda fase, por lo que visualizo en los últimos 10 años, principalmente ahora en explotar esos datos, en modelar esos datos, ¿no es cierto? Y cómo sacar valor para generar, ¿no es cierto?, conocimiento y generar innovación para el negocio. Y algunos datos iniciales, que son las curvas más oscuras, que principalmente están dadas, sobre todo a partir del 2019, el 2020 en adelante, que principalmente están dadas en el área de la salud, y que eso principalmente debiese ser por lo que ocurrió en pandemia, el Big Data, el COVID, perdón, ¿no es cierto?, principalmente. Los resultados confirman, esto es interesante, confirman que al aplicar de luego estos modelos, aplicar este resultado al modelo que recién he presentado, el 96,9% y un pequeño grupo de autores publicó la mayor cantidad de artículos en competencia de liderazgo estratégico en inteligencia de negocio y analítica. De ellos, solo el 92,29% se focalizó en el primer cuadrante, en el cuadrante, ¿no es cierto?, que hablábamos recién, que está relacionado con herramientas tecnológicas y con una mirada más informática respecto a las competencias de liderazgo en inteligencia de negocio y analítica. Y pocos estudios en el dominio del entorno propicio para el aprendizaje, el dominio 2 que hablábamos, solo el 0,72%, y el dominio de experiencia, ¿no es cierto?, de poder generar cómo llevar esto al quehacer experto, solo el 3,01%. Y el de visión estratégica, que justamente el que estábamos hablando delante respecto a cómo desarrollar competencias, estudios de la problemática de los futuros profesionales que van a liderar las empresas para desarrollar cuáles son estas competencias para liderar el cambio en la transformación digital junto con la inteligencia artificial, solo el 33,37%. Por lo tanto, luego de tener esta mirada también de poder construir el modelo, aplicarlo a los 20 años de desarrollo científico, quisimos avanzar también en el ámbito de la oferta y la demanda de competencia. Entonces, qué es lo que demanda el mercado y qué es lo que demandan las instituciones de educación superior, haciendo un barrido de todos los programas de estudio de las universidades nacionales en Chile del año 2021 y del año 2022, y también haciendo un enfoque, tomando los datos, ¿no es cierto?, de competencias, muestras de competencias de perfiles de cargo de la industria, tanto en LinkedIn como en Indeed, también en un periodo de tiempo, en el 2021 y el 22, y hacer el cruce de datos para poder determinar dónde están las competencias, ¿no es cierto?, que está exigiendo el mercado, en qué cuadrante, ¿no es cierto?, en el cuadrante 1, 2, 3 o 4 del desarrollo de competencias de inteligencia de negocio, están focalizadas las necesidades del mercado, y también dónde está posicionándose las universidades o dando respuesta a estas competencias de inteligencia de negocio y analítica. En ese contexto, entonces, este estudio lo que se hizo fue que se basó entonces nuevamente en hacer un data scrapping del año 21 y el año 22 de las redes Indeed de LinkedIn, ¿no es cierto? Y luego se hizo una extracción, se hizo limpieza del texto y se hizo minería de texto, y luego sobre esa minería de texto se analizaron las competencias, se filtraron las competencias blandas y o transversales y las competencias duras, y se aplicó de nuevo al modelo para determinar dónde está posicionado, en qué cuadrante, los resultados. Y de este punto de vista, en realidad, si podemos revisar, en Indeed se tomaron entonces el año 2021, en este estudio longitudinal, 247 URLs, en LinkedIn 362, y en los programas de estudio universitarios 172 programas de estudios, que en total entonces la data fueron 781, ¿no es cierto?, URLs extraídas ya en web o PDF. Exactamente lo mismo se hizo para el año 2022, donde se tomaron en Indeed 297 URLs, en el LinkedIn 206 y en programa de estudio universitario 140, y en total fueron tomados, ¿no es cierto?, como bases de estudio de contenido 643 referencias. De esas se obtuvo resultados, ¿no es cierto?, para el año 2021, el listado de competencias duras y blandas con su nivel de ocurrencia, principalmente las competencias blandas, un set de competencias blandas y un set de competencias duras, que tanto la oferta y la demanda, ¿no es cierto?, están, ¿no es cierto?, de alguna manera requiriendo, ¿no es cierto?, en estos 2 años en el estudio longitudinal. De esto es interesante revisar en el año 2021,
¿no es cierto?, en un barrido solamente al analizar las competencias tanto de la oferta y la demanda en competencias duras y blandas, podemos observar a grandes rasgos inicialmente, ya solo en el diagrama, ¿no es cierto?, que en el caso verde es en los trabajos, en la industria, ¿no es cierto?, y lo naranja son la oferta de competencias, de estas competencias que acabamos de ver de las instituciones de educación superior en Chile, y vemos a grandes rasgos, en una mirada así visual, ¿no es cierto?, que aparentemente hay un desequilibrio en que las competencias que están demandadas, ¿no es cierto?, en verde por la industria, no están siendo satisfechas o no cumplen, ¿no es cierto?, no dan respuesta las instituciones de educación superior. Entonces, si tú te das cuenta, ¿no es cierto?, por ejemplo, de mano izquierda a la derecha, ¿no es cierto?, evaluación de proyectos, gestión, ¿no es cierto?, y control de proyectos, inteligencia de negocio, analítica, skill de análisis, ¿no es cierto?, son competencias que son bastante, ¿no es cierto?, ofertadas también en la institución de educación superior. Sin embargo, ¿no es cierto?, la demanda es el triple, mucho más fuerte, que requiere de profesionales que tengan estas competencias. También en la gestión, ¿no es cierto?, orientada al cliente, en Python, por ejemplo, es bastante bajo respecto a la oferta en general, respecto a lo que es la demanda. Principalmente Power BI también, aunque Power BI está bastante sociabilizado hoy en bastantes talleres de la universidad, pero aparentemente parece que las universidades, o sea, el mercado lo requiere aún mucho más en el desarrollo vertiginoso que estamos en este momento demandado, ¿no es cierto?, de la industria en distintos proyectos de la analítica de datos, ¿no? Desde el punto de vista también del año 2022, ¿no es cierto?, vuelve a repetirse el patrón de comportamiento fuertemente, ¿no es cierto?, en el que hay una falta, ¿no es cierto?, de competencia en poder responder en inteligencia de negocio analítica, de nuevo también en skill también de competencias analíticas, en gestión también hacia cliente, en competencias analíticas, en gestión de bases de datos, interesante justo con lo que estábamos hablando delante, ¿no es cierto?, y también queda un poco corto en Python nuevamente y en gestión de proyectos. Por lo tanto, es interesante ver un barrido, ¿no es cierto?, de qué es lo que está ocurriendo o cuáles son, ¿no es cierto?, que en realidad aparentemente no hay un equilibrio que se podría esperar entre lo que podría entenderse de alguna manera en esta integración, en esta visión, ¿no?, también que deberían tener tanto las facultades y las universidades en forma transversal, para poder enfrentar esta demanda también que el mercado está exigiendo vertiginoso en estos últimos 10 años, ¿no? Entonces, esto lo aplicamos al modelo de inteligencia de negocio y analítica que se desarrolló en la primera fase, y luego de esto se puede observar, ¿no es cierto?, en las figuras que voy a mostrar ahora, se puede observar que al aplicar estas ocurrencias que acabamos de ver, ¿no es cierto?, en forma general, en el modelo propiamente tal, podemos fijar que, y si recordamos que este modelo se caracteriza por habilidades y conocimientos técnicos, teóricos, ¿no es cierto?, logrados en los procesos formales, ¿no es cierto?, explícitos de educación, dominio de conceptos y características que tienen que ver vinculado con técnicas, estadísticas, análisis bivariado, plataformas, principalmente uso de software. En el primer dominio, principalmente aquí es donde se focaliza tanto la oferta como la demanda, en desarrollo tanto de la oferta de competencias como la demanda de competencias. Pero lo que llama la atención, que no así en las competencias blandas para liderar la transformación digital. Y por lo tanto hay un fuerte énfasis, o hay un énfasis por el lado tanto de la industria como de la institución de educación superior, en oferta de programas de estudio con un enfoque en técnicas duras y no así de competencias blandas. Las competencias centradas en este cuadrante principalmente son Power BI, Excel, Python, análisis de datos, gestión de bases de datos, Big Data, Machine Learning principal. Pero aquí también es interesante correlacionarlo un poco con lo que hablaba Gerardo delante, pero aquí hay un alto número de ocurrencias de la demanda de la industria que no está siendo cubierta por las instituciones de educación superior. Entonces, sus programas de estudio. Principalmente, si focalizamos aquí este cuadrante, aquí tenemos el año 2021 y el año 2022 aplicado, ¿no es cierto? Si aplicamos aquí el modelo a estos resultados de ocurrencia y vemos el primer cuadrante y comparamos y miramos rápidamente entre el 2021 y el 2022, vemos claramente el desequilibrio, ¿no es cierto? Porque en el cuadrante 1, para ambos años,
La concentración mayor se encuentra en las competencias duras, en las competencias de herramientas y herramientas técnicas, ¿no es cierto? Que sin duda son una necesidad, ¿no? Pero sin embargo el foco en los demás cuadrantes es bastante pobre, es bastante débil. Sin embargo, también entendemos que ahí están el cuadrante 2, 3 y 4, son los cuadrantes que tienen que ver con competencias, ¿no es cierto?, transversales, competencias blandas que le podríamos llamar, que debería tener un profesional del futuro, para poder llevar a cabo, ¿no es cierto?, la gestión, que es una gestión también que tiene que ver más con la generar estas competencias de lenguaje, de trabajo en grupo y de reinventar o redefinir, ¿no es cierto?, la estrategia de negocio. Por lo tanto, cada una de ellas, si tú te das cuenta, ¿no es cierto?, lidera en el cuadrante Power BI en el año 2021, Excel, Python y análisis de datos y administración de base de datos, y lo mismo ocurre en el año 2022. Sin embargo, esa gran cantidad de ocurrencias que está mostrando ese cuadrante son la alta demanda, pero no satisfecha por las instituciones de educación superior en sus programas de estudio hasta el año 2022. Si pasamos al segundo cuadrante del análisis, ¿no es cierto?, podemos determinar que aquí, si recordamos, el segundo cuadrante está basado en relaciones interpersonales de confianza, aceptación, igualdad, respeto entre los equipos de trabajo, donde hablar de tecnología, ¿no es cierto?, se vuelve algo natural entre los pares, y por lo tanto aquí también encontramos una problemática, yo diría, bastante fuerte. En el año 2021 se muestra que solo están presentes la transformación digital como habilidad, ¿no es cierto?, y desarrollo de habilidades de interés de estudio, o sea, de interés de la oferta y la demanda, y en el año 2022, con bajo nivel de ocurrencia, prevalece la transformación digital. En ambos, con bastante baja ocurrencia, ¿no es cierto?, entre la oferta y la demanda. Y ahí lo podemos visualizar, ¿no es cierto? Entonces, en el primer cuadrante, en el año 2021, tenemos transformación digital y desarrollo de competencias, ¿no es cierto?, para poder trabajar y sociabilizar dentro de la organización los conceptos de la transformación digital y en proyectos, y en el año 2022 solamente prevalece transformación digital. Si avanzamos en el quehacer experto, antes que eso, en el cuadrante 2, también es interesante que la única competencia que está en equilibrio entre la oferta y la demanda es la gestión de procesos, ¿no es cierto? Si lo podemos visualizar. El tercer dominio que es de hábitos mentales, principalmente es cómo incorporamos las habilidades al propio quehacer experto. Aquí encontramos que se observan 7 competencias, y de estas, mejora de procesos, resolución de problemas, capacidad de gestión y control, capacidad de innovación, procesos de negocio y gestión de procesos de proyecto y evaluación, son principalmente los que se presentan, ¿no es cierto?, tanto entre la oferta y la demanda. En el año de 2021 son ellos los que aparecen, estas 6 competencias. En el año 2022 se evidencian 4 competencias en los resultados: desarrollo tecnológico, solución de problemas de nuevo, solución de competencia de demanda y cubiertas por la oferta, solamente, pero con un bajo nivel de ocurrencia. Aquí hay una respuesta de la institución de educación superior, pero con bajo nivel de ocurrencia. Capacidad de innovación, gestión de evaluación, gestión de proyectos, no está equilibrado entre la oferta y la demanda, y con un bajo número de ocurrencia. Los resultados se muestran aquí, si ven en el cuadrante 4, ¿no es cierto? Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que las competencias son específicamente lo importante y lo interesante, por lo menos, que entre la oferta y la demanda los procesos hoy son fundamentales, justamente lo que se hablaba antes, procesos de negocio, ¿no es cierto?, y procesos del diseño y la innovación, capacidades de innovación están presentes, por lo menos ambos años, pero con bajo nivel de ocurrencia, o sea, podríamos decir con poca prevalencia, ¿no es cierto?, tanto en los programas de estudio como en la definición de los cargos. Aquí es importante, es interesante mencionar que esto también lo tiene que tener claro las áreas de recursos humanos, porque las áreas de recursos humanos también se van a enfrentar o se enfrentan a la problemática de cómo definir un cargo para estos desafíos. Entonces, desde ese punto de vista también es muy importante también de ese lado al área de psicología, o las áreas comerciales, o las áreas de administración y finanzas, que también tienen que ver directamente con capital humano, ¿no es cierto?, puedan entender también cómo definir bien un cargo, ¿no es cierto?, cómo definir bien las competencias que son adecuadas para este desafío, ¿no es cierto?, que se encuentra. El cuarto cuadrante es la capacidad de pensar. Este es el cuadrante más evolucionado, el actual, el que se requiere, ¿no es cierto?, para el futuro. Capacidad de pensar creativamente sobre el futuro en contextos emergentes, las tendencias y aspectos clave. Por lo tanto, es un profesional que es capaz
de poder, ¿no es cierto?, entender otras áreas multidimensionalmente y capaz también de entender el entorno y poder recrear o reconfigurar, ¿no es cierto?, el negocio de forma permanente y manejar diferentes escenarios futuros apoyándose en la tecnología. No estoy diciendo que debe ser informático, sino apoyando la tecnología, apoyado en la tecnología. Quien desarrolla competencia y visión estratégica es capaz de analizar los efectos, es capaz de los factores de variables internas y externas. Estoy en la última parte. Y por lo tanto, en el 2021, ¿no es cierto? Aquí hay principalmente las competencias que se desarrollan aquí. También podemos ver que en el caso del cuarto cuadrante hay un desequilibrio bastante marcado. Hay un desequilibrio bastante marcado. Principalmente aquí aparece la toma de decisiones, la gestión de clientes y análisis y las capacidades analíticas y principalmente inteligencia de negocio y analítica que está lejos por la institución de educación superior en desequilibrio frente a la demanda. Las competencias requeridas, entonces, aquí hay una problemática de desequilibrio, lo que estábamos conversando, y aquí la pregunta o de reflexión si ¿es suficiente aprender entonces herramientas de software para liderar estratégicamente la inteligencia de negocio y analítica? Y las respuestas del desarrollo de estos estudios indican claramente y confirman que no es así. El barrido de los últimos años, aquí lo podemos ver con los grandes autores, no lo voy a leer esto, pero básicamente en los últimos años son solamente algunos autores que hablan de la importancia recursiva de los fracasos que ocurren de la tecnología en las empresas, producto solamente de la mirada del foco en herramientas tecnológicas y en competencias duras y no en competencias transversales para poder liderar la gestión del cambio. Entonces, desde ese punto de vista y como última reflexión, ¿no es cierto? En este estudio replanteamos una nueva redefinición de la inteligencia de negocio, donde entendemos que es un conjunto de conocimientos teóricos y habilidades de inteligencia analítica de negocio adquiridos en procesos tácitos y en procesos explícitos que van a facilitar la promoción efectiva de la convivencia y los equipos de trabajo basado aquí en aprendizaje activo y buenas prácticas, pero que van a ser movilizados para lograr con el pensamiento creativo en el presente y sobre contextos emergentes y complejos para brindar estas soluciones integrales en la organización. Por lo tanto, quería transmitirles esto, que en realidad estos 3 estudios, en realidad el tiempo se hace siempre corto, pero en realidad quería transmitir en realidad un poco, y era muy interesante también lo que se conversaba al final de la presentación anterior respecto a cuáles son entonces estos desafíos que tenemos en la institución de educación superior, los que tiene el mercado, ¿no es cierto? Y sobre todo nuestra profesión, ¿no es cierto? En el área de la finanza, contabilidad, ¿no es cierto? Para poder ejercer, ¿no es cierto? Y poder responder a estos grandes desafíos del futuro. Así que eso, muy agradecido por estos minutos de escucharme, agradecido también a Capic, ¿no es cierto? Y a todos los presentes. No sé si tienen alguna pregunta, si no, muy agradecido. Al parecer no quedó todo claro, Mauricio, Ok, ¿sí? bien. Bien, Eh, ¿cierro? Entonces, sí, si no hay más bueno, preguntas. queremos dar las gracias a todos los asistentes por haber participado de este seminario de difusión de investigación contable correspondiente al ciclo de CAPIC 2023 en relación a la integración de ESG y competencias estratégicas en inteligencia y análisis de negocios en el ámbito empresarial y académico. Queremos darle las gracias también a Berta Silva, que es la presidenta actual del Comité Científico de la CAPIC, y para que nos dé su opinión. Muchas gracias, Francisca. Bueno, sobra hablar de las presentaciones porque la verdad que han sido de un nivel de excelencia y además muy contingente y además de mucho aporte para, digamos, los que tienen que tomar decisiones en cuanto a planes de estudio y a la formación de profesionales. Así es que agradecer primero a los organizadores del seminario, al director de la Escuela de Auditoría y Control, a Harald, también a Sergio, ¿verdad? Álvarez, secretario académico de la carrera de Auditoría, Ingeniería, Información y Control de Gestión, a Francisca Gómez, que nos ha acompañado y ha moderado, digamos, y al equipo fundamentalmente también, que nos ha permitido estar aquí en sintonía sin ningún problema. A los expositores, bueno,
a quienes conozco también latamente, los aprecio mucho y por el trabajo que han hecho, un trabajo realmente desafiante, la experiencia por un lado, la experiencia también por el otro, pero la condición de investigación. Así que solo me resta darle las gracias a Gerardo Pérez Cotapo y también, ¿verdad?, a Mauricio Olivares. También agradecer, aunque ya se retiró por cuestiones laborales, a Paz Arias, la vicepresidenta del directorio de CAPIC, por acompañarnos, y especialmente a los asistentes que han mantenido el interés hasta ahora mismo, prácticamente más de casi 80 asistentes, y señalarles que ya en la próxima semana, ya estamos a puertas, se va a desarrollar la 34ª Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable, cuyo tema es, o el lema, es sostenibilidad e inclusión, aportes desde la investigación contable. Se va a desarrollar en Lima, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Piura, del campus de Lima, Perú, y tenemos que va a ser entre el miércoles 22 y el viernes 24. Y también avisar que ya entonces va a ocurrir un evento sustantivo, porque habrá elección de nuevo directorio y nuevo comité científico para los próximos 3 años, es decir, periodo del 2024 al 2026, y por lo tanto cambiarán las caras, cambiarán las dinámicas, y esperamos que nuestra CAPIC siga creciendo como ha sido hasta ahora y que podamos seguirnos encontrando en estos espacios que son tan enriquecedores y tan necesarios para estar al día en nuestro desempeño, en nuestro desarrollo, tanto en académico, investigación y profesional. Invitarles, ¿verdad?, que visiten la página de CAPIC, en donde quedan las grabaciones, todas las grabaciones de todas las presentaciones, y también pueden ver otros elementos, como es la revista, ¿verdad?, que sabemos que tiene una indexación que permite además que se les visualice en Europa. Y les voy a dejar invitado a la próxima y última actividad organizada por este comité científico con los miembros activos, ¿verdad?, que son las universidades socias. Y el viernes 15 de diciembre a las 10 horas, para que lo anoten en la agenda, organizada por la Universidad Católica del Norte, se hará una modalidad de talleres y será presentada por 2 académicos investigadores, Dusan Paredes de la Universidad Católica del Norte y Rafael Mellado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Los temas a abordar van a ser por parte de Dusan Paredes, desmitificando la obtención de fondos, una guía práctica para redactar propuestas de investigación exitosa. Muy importante esta orientación. Y Rafael Mellado, el uso de la inteligencia artificial en la producción científica. En todas las presentaciones hemos oído hablar de inteligencia artificial. Es bueno conocer más de ella y cuáles son sus ventajas, cuáles son sus riesgos y cuáles las oportunidades. Así entonces, de esta manera, les agradezco su atención y ponemos fin a esta actividad. Y le agradecemos su presencia, que es la que definitivamente permite que las continuemos haciendo. Y nuevamente muchas gracias a todos y abrazo. Y Gerardo, Mauricio, muchísimas gracias por sus sólidas presentaciones. Gracias, Berta. Muchas gracias a todos los participantes, a los exponentes y a Berta, por supuesto. Muchas Gracias, gracias. Berta, gracias Que a estén muy todos. bien. Un gusto Gracias. saludarlos. Hasta Adiós. luego. Chao, Hasta luego. gracias. Chao, Chao, ojalá, chao. gracias.